Enseguida veremos estas historias. Antes volvemos hasta Broto. Llevan todo el año mimándolo y preparándolo y ahora por fin podemos disfrutar de la primera producción de pacharán. Yolanda, ahí lo tenemos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes de nuevo, Alba. Estáis viendo precisamente el momento en el que estamos echando el anís al pacharán, ¿verdad, Paco? Uno de los procesos iniciales. Eso es, aquí comienza el proceso de elaboración. Juntamos el pacharán, o sea, el anís con las endrinas y lo ponemos a macerar en estos depósitos durante unos 10 meses. Durante los 10 meses, cada 15 días aproximadamente, el pacharán se va removiendo. Ahí lo para estamos conseguir viendo. Que se acelera un poco el proceso de maceración, le aceleramos un poco el sabor y el color al pacharán. O sea, están más o menos 15-20 días y luego cada ese tiempo... Durante el periodo de 10 meses, cada 15 días aproximadamente, se le da unas vueltas y se vuelve a colocar en su sitio. Ajá. ¿Y ahí cuánto tiempo permanece más o menos? 10 meses. Otros 10 meses. Sí. Se deja 10 meses aquí con las movidas correspondientes y a partir de aquí ya se va a la zona de embotellado. Muy bien, pues nos vamos precisamente a la zona de embotellado donde ya nos está esperando Lula para enseñarnos qué es lo que se hace en este momento, Lula. Bueno, aquí se embotella 4 botellas a la vez, va bajando por decantación. Porque hay que decirlo que se hace de forma artesanal, que quede claro. Artesanal, desde la etiqueta, el encorchado, bueno, ahora vamos a ver todo el proceso, ¿verdad, Yolanda? pero se hace absolutamente todo artesanal. Así es, con cariño, con mimo, para que sepa un poquito mejor si es posible. Luego aquí se pone el corcho, el corcho buscamos el por corcho, aquí, sí. Bueno, no está. Pues luego se pone el precinto y luego del precinto, claro, está ahí, perdón. Ya lo tenemos aquí, que nos Aquí acerca está, Paco. perdón, esto es un problema de último momento. Pasa nada. Se pone el precinto, la cápsula de PVC. Que es importantísima, Lula. Es importantísimo porque le otorga seguridad al cierre de la botella. Y luego por calor. Acércate, Dani, que se ve perfectamente desde aquí. Ahí estáis viendo el calor. El calor que cierra el precinto de plástico y le otorga totalmente seguridad de cierre, ¿no? Y aquí ya estamos. Esto ya luego va a la caja, se cierran en cajas de 6 botellas y al almacén y a vender. Lula, vamos a acercarnos aquí y mientras nos cuentas, ¿cuánta producción tenéis aquí en Broto de este pacharán tan excelente? Bueno, el año pasado hicimos una edición limitada de 6.000 litros. Que bueno, ya prácticamente lo tenemos casi todo vendido y esta temporada, gracias a los vecinos que han recogido muchas endrinas, que nos ayudan, nos colaboran en las endrinas, vamos a hacer 12.000 litros. Paco, acércate un poquito por aquí, cuéntanos, para que la gente que nos está viendo y que no tiene la posibilidad de probarlos, que nosotros sí vamos a tener esa posibilidad, ¿qué tiene este pacharán de Broto? ¿A qué sabe? ¿Cuál es su olor, su sabor? Su mayor diferencia es el proceso de elaboración artesanal y que la endrina es exclusivamente recogida aquí, es las inmediaciones del Parque Nacional de Ordesa. Entonces esto hace que el pacharán sea diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en cuanto a color y a sabor. Es un color mucho más vivo y un sabor mucho más agradable. Ahí está, excelente, Yolanda. ahí están las diferencias tienes que de probar este y pacharán. decirnos cómo sabe. Así es, Alba, vamos a brindar por el año nuevo, si os parece, por los Reyes, por todo lo que queráis, así probamos un poquito este pacharán y bueno, no lo pueden ver todos ustedes, pero yo mañana les cuento a qué sabe. Un buen regalo también para pedirle a los Reyes, ese pacharán artesano. Gracias, Yolanda. Y ahora nos marchamos hasta Arándiga. Allí una familia no puede conciliar el sueño por culpa del ruido que emite el reloj que ha instalado en el ayuntamiento. Una queja, sin embargo, que no